Hi and welcome one more time to another class. This is the second class of the week. La segunda clase de la semana. The plural of nouns. Los plurales. En las semanas previas hemos estado viendo todo en singular, pues hoy nos toca hablar de los plurales. En español es muy fácil, ya que para hablar de un plural agregamos solamente una S al final de cada palabra y así conformamos un plural. Hablaremos de un plural cuando tengamos un sustantivo en un número mayor, es decir, más de 2. Ejemplo, en singular yo diré libro, el plural será libros. ¿Cuántos? 2, 3, 4, 5, 500, etc. Para poder hablar correctamente acerca de los plurales, tenemos que tener en cuenta que en inglés hay ciertas reglas. Recordemos que solo debemos pluralizar los sustantivos, a diferencia del español. Aquí tengo un ejemplo. The black cap, la gorra negra. The black caps, las gorras negras. Si vemos, se ha pluralizado casi todo. El artículo, el sustantivo, el adjetivo. En inglés no pasa esto. Solo debemos pluralizar al sustantivo. The black caps, las gorras negras. En español tenemos el sustantivo delante del adjetivo. En inglés es al revés. Primero va el adjetivo, luego el sustantivo. Como decía, hay ciertas reglas para poder hablar de los plurales. Se dividen en dos: plurales regulares y plurales irregulares. ¿Qué quiere decir? Estos plurales regulares tendrán una regla que debemos seguir muy minuciosamente para poder capearlos, transformarlos. En el caso de los plurales irregulares, no hay una regla exacta. Simplemente cambian. Como dije, en español a la mayoría de sustantivos se le agrega una S. Lo mismo pasa en inglés. Acá tengo unos ejemplos. Singular, vamos a transformarlos en plural. Tengo book, lion, telephone, banana. ¿Cuál será el plural de cada uno? Como dije, se le agrega una S. Será books, lions, telephones, bananas. Muy fácil, ¿verdad? Veamos regla por regla para poder entender a estos plurales. Dirán, qué aburrido, cuántas reglas tengo que aprender. Es muy fácil. Simplemente hay unas palabritas que nos ayudarán a captar rápido estas reglas. Primera regla. Un sustantivo que termine en SH, CH, SS, X o Z, al final le vamos a añadir ES. Ejemplo. Tengo aquí wish, deseo, watch, reloj, glass, vaso, box, caja, buzz, zumbido. Si yo veo estos sustantivos, siguen la regla que hemos visto hace un momento. SH, CH, SS, X, Z. Por lo tanto, ¿qué debo hacer? Añadir una ES al final de cada palabra. Veamos. Wish, wishes. Watch, watches. Glass, glasses. Box, boxes. Buzz, buzzes. Sencillo. Solamente tenemos que ver en qué termina cada sustantivo para poder agregarle ES. Second rule. Segunda regla. Sustantivos que terminan en O. Pero para esto tengo que fijarme si delante de cada O hay una consonante o una vocal. De esta manera añadiremos ES o una S. Tengo aquí,
potato, hero, tomato, buffalo. Si nos damos cuenta, delante de cada O hay una consonante. T, R, T, L. Dice la regla que si yo veo una consonante delante de la O, voy a añadir ES al final. Es decir, potato, potatoes. Hero, heroes. Tomato, tomatoes. Buffalo, buffalos. Al contrario de estos sustantivos que terminan en O, pero delante hay una vocal. Veamos. Radio, radios. Video, videos. Stereo, stereos. Portfolio, portfolios. Cuidado, hay una excepción en esta regla. Los sustantivos foro en piano tienen una consonante delante de la O, pero no siguen la regla. Simplemente se le añade una S. Foros en pianos. Third rule. Tercera regla. Cuando tengamos un sustantivo que termine en Y, tenemos que tener cuidado, ya que también sigue la regla anterior. Si yo veo delante de la Y una consonante, añadiré IES. Y si yo veo una vocal delante de la Y, solamente añadiré S. Tengo aquí unos ejemplos. Lady, country, company. Si nos damos cuenta, delante de cada Y hay una consonante. D, R, N. Para transformarlo en el plural, voy a borrar la Y y añadir IES. Así, ladies, countries, companies. En este caso, la Y desapareció para ser reemplazada por IES. Lo que no pasa con las siguientes palabras. Day, toy, boy. Antes de cada Y hay una vocal. A, O, O. Simplemente añadimos la S luego de la Y. Days, toys. Fourth rule. Cuarta regla. Palabras que terminan en E, le vamos a añadir una S. Ya no es necesario añadir otra E porque ya está ahí. Veamos. Blouse, name. Blouses, names. Sencillo. Fifth rule. Quinta regla. Palabras que terminan en F o en FE se va a reemplazar por la palabra ves. Es decir, vamos a quitar esas palabras para ser reemplazadas por la palabra ves. Ejemplo. Life, cough, diff. Si nos damos cuenta, estos sustantivos terminan en FE, F, FE. ¿Qué vamos a hacer? Quitar esa FE o F y reemplazar por la palabra ves. Life, lives. Cough, coughs. Cuidado, hay sustantivos que no siguen esa regla, como estos. Giraffe, roof. Giraffe termina en FE. Roof termina en F. La regla sería que yo quite esas palabras y añada ves, pero no siguen esta regla. Por lo tanto, solamente añadiré la palabra S al final. Giraffes, roofs. Estas han sido las reglas para los sustantivos regulares. Que estos sustantivos seguían una regla específica para ser pluralizados. Ahora pasemos a los plurales irregulares, que quiere decir que no siguen una regla específica, cambian al ser pluralizados.
Veamos. Tengo aquí una lista de sustantivos. Man, person, child, woman, mouse, moose, deer, sheep, fish, foot, and tooth. Qué fácil. Si yo veo como la regla anterior, diré termina en N, termina en E, termina en tal cosa y añado no. Estos sustantivos no siguen estas reglas. Cambian toda su estructura. Veamos. Men cambió a men. Quiere decir la A se cambió por una E. Person cambió a people. Child, children. Woman, women. Mouse, mice. Moose, moose. Deer, deer. Sheep, sheep. Fish, fish. Foot, feet. Tooth, teeth. Como ven, cambiaron su estructura a diferencia de 3 sustantivos que quedaron tal cual. Se estarán preguntando, teacher, ¿tengo que aprender esas palabras sí o sí? Pues sí. No hay regla para saber por qué cambian, pero hay algo interesante que podemos hacer. Catalogarlas, encerrarlas conforme a su estructura. Veamos acá, man, woman, hay una A, cambio por E, lo pongo en un cuadro primero. Las que tienen O, por ejemplo, foot, tooth, cambian a feet, a teeth. Y otras que no cambian para nada, moose, deer, sheep, fish. Es la única manera que podríamos más o menos entender o recordar el cambio de cada una de estas. Siempre siguiendo las reglas vamos a seguir trabajando de mejor manera. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima semana en otra clase. So, see you next time. Take care. Good luck. Bye bye.